Bueno amigos, pues esta gran manzana está llegando a su tiempo final. Ya saben que en el último tramo hacemos una incursión en el futuro, es decir, en el programa que a partir de unos minutos estará con nosotros aquí en Teleasturias, Amigo Invisible. Un lugar para el encuentro, para las reuniones, para la amistad y para la imaginación, ¿por qué no? Del resto se encargan ustedes. Rosa Prada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal la jornada ayer miércoles, ayer martes? Muy bien, como siempre, un poquito de todo, muchas opiniones. Bueno, ayer pasé un hambre tremendo. Sí. Iba a preguntarte, ¿qué tal las cenas? Bueno, qué cenas, qué cenas. Mis chicos, mis amigos de Amigo Invisible, sí, todos saben cocinar. Y qué exquisiteces. Bueno. Lo justo para hacer sufrir, ¿eh? Imagínate todo el programa hablando pues de mariscos, de platos exóticos. Sí, pero ya hace tiempo, ¿no os acordáis de un chico que decía que sabía hacer muy bien la tarta Charlota? Ah, sí, pero es que ahora bueno. Sí, me acuerdo que lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Solo lo dijo, exacto, aquí pero no lo hemos dijo. Pero aquí se hablaban de ensaladas 6 salsas, de patés de caviar, de... Bueno. De dulce de leche también. Ay... En fin, tendremos que continuar sí. Casi sin fuerzas, sin resuello, pero adelante. Vamos a continuar hablando de esto de las cenas, porque Carlos, es verdad, a nosotros se nos olvidó una cosita, una cena romántica, una cena con platos exquisitos, desde luego, sí. Pero falta una cosita que Carlos matizó, vamos a ver. No es solamente hacer una comida, independientemente de que cocines bien o mal. Yo creo que todos los hombres cocinamos, entre comillas, simplemente cocinamos, ¿no? Sobre todo cuando vivimos solos. Claro. Pero lo que hay que tener un poco más de delicadeza es a la hora de montar la mesa. También y a la hora de acompañar la comida. Porque estamos hablando de comer, pero también hay que beber. Sí, es cierto. ¿Sí o no? Exactamente. Y sobre todo crear, lo que yo digo, esa parafernalia, esa decoración, ese adorno, eso que le dé un poco de intimidad al tema, ¿no? Claro que sí, amigo, claro que sí. Ahí has dado en el clavo, que no solo es el comer, pero ¿quién se va a fijar en el comer, además? Además, estos platos lo que dice, hay que comerlos despacio, claro. Tranquilo, eso pide un buen vino, sí, acorde al plato que se ponga. Pide a lo mejor esas velitas, ese centro de flores, esa preparación, esa luz tenue, todo eso que los chicos lo saben hacer. Muy bien, muy bien. Yo, luz, en la cena prefiero ver lo que tengo en el plato, sí, la verdad. Va a ser un poco complicado, sí. Pero todo lo demás me parece estupendo. Sí, así una luz baja, tal, un poquito de música ahí al fondo, que no moleste, que permita la conversación. Todo eso. Y llegado el momento... para luces. Wow. Hombre, luego pues eso, después del cava y todas esas cosas a lo mejor, porque o sea, también... que Elena, ¿tú lo haces así? Por supuesto, claro. Así se apagan todas las luces. Sí. Ay, qué bien, qué casa más moderna. ¿verdad? Ya. Uf, qué preparada para todo. Todas las ocasiones, pase lo que pase. Chica, qué bien te veo. Es que os lo creéis todo, esto es increíble. Bueno, ¿qué voy a hacer yo así? Se va a apagar. Seguro que sí. En fin, mira. Bien, pues ya ves. Esto. Ay, muy bien. Lo tienes dominado. ¿Cómo no creer, la verdad? Hombre. Bueno, vamos a hablar de Horacio. ¿Os acordáis? Horacio era aquel chico argentino. Sí. Bueno, pues estaba muy intrigado por una cosa que contó una chica el día anterior. Vamos a verle. Bueno, con respecto a una chica que llamó ayer, que dijo que me había conocido Chris, no sé quién es. He conocido 2 personas del programa. ¿La oíste ayer? Lo vi ayer el programa, sí, anoche lo vi. Y bueno, yo conocí 2 personas del programa, ninguna de las 2 es Chris. Bueno, pero a lo mejor se ha cambiado el nombre. Se ha cambiado el nombre, pero me ha dejado intrigadísimo. Así que bueno, si está escuchando el programa, me gustaría que me llame para quitarme esa duda. Bueno, pues habrá que quitar la duda. Que sí, estaba muy intrigado porque eso, ya lo que ha dicho un poquito, que el día anterior nos llamó Chris, nos había dicho que había quedado con Horacio, pero era lo que yo le decía a Horacio, digo, Horacio, tú date cuenta que mucha gente aquí da un nombre falso. Luego tiene cuando van a quedar a la cita, son quien son.
no el personaje a lo mejor que hacen para no sé, esconderse un poquito. Sí, Más para romper el hielo, ¿no? Exactamente. Para el primer momento. En fin, ¿qué pasa en Mi Amigo Invisible cuando alguien hace una pregunta o dice, por favor, no sé quién es? Pues que rápidamente hay otra persona que sabe y conoce la respuesta y llama. saca de dudas. Y llama. Pues nos llamó Chris, pero también luego nos llamó Horacio y le juntamos. Vamos a escuclarlo. Que llamo porque antes ha llamado Horacio. Y claro, pues tengo que decirle a Horacio que si no se acuerda de mí, que hemos estado cenando en Gijón, fui desde Oviedo a verle y que ahora que no se acuerde, pues le voy a matar. Cris, si me estás escuchando, bueno, para que te quedes tranquila, si ya te identifiqué perfectamente con tu nuevo nombre. O sea que no me he olvidado y sí recuerdo muy bien esa cena. De acuerdo, espero que estés bien y que todo te vaya estupendamente. A ver si nos vemos otro día. Por supuesto, espero que nos veamos nuevamente en cualquier momento. Bueno, pues habían ahí ya un poco organizados. Sí, si ya se fui, dieron no cuenta fui, claro, que eran eras ellos. tú. Que eran ellos, claro que sí. Bueno, pues además, fíjate qué casualidad que Chris y Horacio, la primera vez antes de quedar también les juntamos en directo, hablaron también en directo y en esta ocasión pues otra vez de nuevo. Y vamos al tema de hoy. No, es flojito. ¿Ah, sí? Después de las cosas que habéis... Que ya has llegado a preguntar a los manzaneros pues sí. y a los invisibles amigos, ¿no? ¿Verdad que sí? No, después del tema que habéis tratado hoy, pues esto es más flojito. ¿Somos celosos? ¿Somos celosas? Me preguntas ¿Eres a mí, celosa? claro. Pues sí, la verdad es que soy celosa. Sí, soy celosa. No mucho, lo justo. Yo creo que todo el mundo somos celosos. Sonia, el que ¿me lo permites que te niega. pregunte? ¿Eres Sí, claro, celosa? claro. Yo creo que no. No, yo también voy a responder. ¿Dónde has estado anoche? Yo también voy a responder. Yo también soy celosa. Yo creo que muchas mujeres somos celosas. Y yo no sé los hombres, porque aquí en la calle, desde luego que todos decían... Mira, que yo no, te digo una cosa. Que no. Yo Y te no me digo lo una creo. cosa. No me lo creo. Yo no soy celosa si no me dan motivos. Como siempre, y es que es la verdad. Pero cuando las cosas no son... pues entonces una dice, algo falla. Ahí tienes tu razón. Pero lo Pues curioso... sí, a eso me apunto yo también. Claro, es cierto, claro. Pero eso no son celos. Eso es que percibes que falta Sí. pues ese punto normal, ¿no? No hablamos de de celos confianza. y todo, el celos, celitos. Vamos, que no es una cosa grave. Pero a mí lo que... en España somos pasionales, somos eso. Somos, no digo... Pero, por celoso, ejemplo, celoso, pero ¿por qué no lo reconocen los señores? No lo sé, quizá Si porque son les los dé un poco primeros. un poco de vergüenza, ¿no? Un poco Son de los apuro. primeros o no, ¿verdad? Pero vosotros, ¿los celos os incitan a pelear por él o os separan? A mí me separan. Yo soy A mí muy me peleona, separan. ¿Sí? Yo mucho, mucho. No, porque si te da motivos para tener celos, pues anda, Claro. para ti. Al que no quiere estar. Exactamente. Yo para uno que encuentro, mucho pobre, de verdad, que no está la cosa como para andar. En Digo fin. esto porque que no se vayan a utilizar como táctica, de Claro, voy no. a ver si... Porque se puede conseguir lo contrario de lo que se busca y También. entonces la armamos. Cuéntanos, que los caballeros de la calle, ¿qué han dicho? Pues la mayoría que no son celosos. ¿Cómo Ay, qué mienten? mentirosos. Las chicas jóvenes son celosas. Las señoras un poco mayores tampoco. Fíjate que... ¿Tendrá la edad que ver en esto? Pues no lo sé. O a lo mejor es que la gente más joven somos más... ¿Qué lo decimos? Arrebataos. Anda, claro. Pues también. ¿Verdad? ¿Vemos un poquito? Venga. Venga, vamos a verlo. No, nada, ¿Seguro que no? nada. ¿Su hija? Es su hija menos. Yo un poco. ¿Y qué te da celos? Venga, mira para acá. ¿Qué es lo que te dice? ¿Has montado alguna escenita o algo así? Sí, pero no de entre él y yo, no a cara al público. Celos por a lo mejor de que se ponga a hablar con alguna chica y que la chica no me parezca muy eso y no por él, sino por ella. Anda. ¿Habéis visto? Madre e hija. Madre no, hija sí. Pero a ella, a quien Le mira echaba de la arriba culpa. abajo es a la otra chica, no a él. Es que generalmente se A suele mí, hacer eso. que a la otra chica le guste mi chico me parece normal. Me gusta a mí, no le va a gustar a ella. Por algo lo he elegido, Exactamente, ¿no? el problema está cuando a tu chico le gusta esa chica. Ahí sí. Pero que lo miren, pues ala. Pues claro. Con envidia, ya está. Tú mírale que va conmigo. Exactamente. ¿Cómo cambian los puntos de vista, eh?
Bueno, pues sobre celos, sobre por qué, quién y cómo, en un ratito sobre hablamos experiencias, sobre todo también sobre escenitas, si alguien ha presenciado una o... Uy, qué apuro, se pasa con eso, qué apuro, no sabes qué cara poner, a dónde mirar... ¿verdad? Y por cada vez quieres seguir mirando la escenita. Sobre todo cuando esa pareja el espíritu son del amigos cotilleo. ambos tuyos. En ese caso está muy bien, porque les das dos voces así cariñosas. No, yo normalmente no los conozco de nada. Tiempo y se acabó. No los conozco de nada. En fin, que este tema da para muchas cosas, da para muchas cosas, así que ni se muevan los manzaneros porque en unos minutitos Amigo Invisible abre sus puertas y habrá llamadas, habrá encuentros y reflexiones sobre los celos. Rosa, te vemos ahora en un ratito, ¿vale? Ahora mismo. Venga, estamos contigo. Así que vayan preparando sus recuerdos, en el caso de que hayan vivido situaciones como las que Rosa Prada nos planteaba esta noche, y las compartiremos, porque los manzaneros nos ponemos ahora al otro lado y seguimos la pista de este Amigo Invisible, que hoy nos deja ya en nuestro punto de final, Elena Vélez. Pues sí, Sonia. Oye, Rosa, y que sepas que ayer te vi con cierta persona. ¿A mí? Y luego hablando de celos. Ay, me deja intrigada. Bueno, ahora lo hablamos. ¿Vale? Oh, cielos. Celos entre compañeras. Esto hay que verlo. Volvemos mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. La Gran Manzana en esta jornada de miércoles. Estamos a 10 de abril y la verdad es que yo estoy un poco asustada con esto de la fecha porque hoy me di cuenta que ayer era 1 y hoy es 10 y no sé cómo ha sucedido. Chicos, Manolo Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Son los misterios de la eterna juventud. Debe de ser esto, debe de ser esto. Tú debes ser de las que les escupe al calendario. ¿Cómo? Cada vez que pase una hoja. Dicho así queda terrible. Para ti sería estupendo que cada año fuese bisiesto, para pasar de 5 en 5 y solo cumplir uno, ¿no? Ah, pues estaría bien esto. Pero ¿cómo se comporta el tiempo? Es como para preguntárselo a Fontela, sí, fíjate. Sí, por lo menos sí. En mi caso, que no sé muy bien. El tiempo en cuanto a dimensión cronológica, porque ya el meteorológico ni te cuento. Y además te lo digo por experiencia, claro. ¿Ha sido una locura? Es horroroso, porque es que además en Asturias es muy difícil acertar. Manolo... Y me lo vas a decir a mí, sí, por eso te lo digo. Seguramente que muchos amigos de la Gran Manzana se están riendo. Ese hombre del tiempo que nunca acertaba y que siempre decía un refrán fuera de lugar. Pero bueno, pues, la intención es lo que vale, ¿eh? Exacto. La intención es lo que vale, te queríamos igual. En cualquier caso, buenas noches, manzaneros. Este programa de la Gran Manzana, miércoles, trae muchísimas sorpresas. Va a estar aquí María Flores para hablarnos de un tema que nos ha sorprendido a todos los componentes de este programa. Al parecer, las relaciones sexuales mejoran con un alarido. ¡Ah! La madre que te parió, qué descansada quedó, condenado. Yo no siento nada. Qué susto. Toño Velasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Nada, estaba probando. Ha dicho, las relaciones sexuales. Y es cierto, aquí se establecen relaciones. Pero sexo. No, yo es que pensaba que pegando un buen alarido que tenía relaciones sexuales. Ah, es que te entendí mal. Pues alaridos como los que estábamos escuchando y de los cuales disfrutaremos a lo largo de esta noche en la compañía de la siempre profesional María Flores.
Yo que tú, Toño, no intentaba ligar con esta técnica porque no se te va a arreglar, Te acercas a una señorita y le dices al oído ¡Guau! Y será lo último que salga de tu boca, ¿sí? Probablemente. Vale. Posiblemente entre. Oye, voy a probarlo, yo voy a probarlo, nunca se sabe. Salir va a salir, igual entra algo. No sé, a lo mejor le rompe los tímpanos y queda tontada y bueno, pues... Ay, señor, sois un par de locos. ¿A qué están ustedes de acuerdo, amigos? En esta gran manzana lo mejor es que abramos el tiempo de zapping. Mercamueble les ofrece esta sección. Pues mientras aclaran ustedes sus voces, por si hay que ensayar esta noche, digo, vamos a ver lo que Toño Velasco nos puede contar hoy, porque tú ya la garganta ya la tienes aclarada. Acabo de fastidiar ahora con la tontería, te lo prometo. Sí, porque como encima el tiempo no ayuda, como decíamos antes, pues... Ahora, perdonar la voz, por culpa de hacer la tontería esta que acabo de hacer, pues me he quedado un poquito... Por eso llegas tú los lunes tan afónico, ¿no? Igual es eso, porque tengo todo el fin de semana pegando berridos a ver si cuadra algo. No sé. No sé, vamos a empezar... Bueno, hoy vamos a hacer un programa un poco monográfico. Vale. He dedicado a este nuevo programa llamado Al Descubierto, que está... Todas las semanas nos nutre de contenidos muy divertidos y muy preocupantes. En Antena 3, ¿verdad? Sí, señor. Y esto respecto al de la semana pasada, que hicieron sobre los curanderos, sobre estos que dicen que curan Y vamos a empezar con una investigación que le hicieron a Carlos Jesús, que la veáis y que sepáis, sí señor, a ti te lo hicieron. Si usted nota que el cuerpo de usted va hacia atrás, quiere decir que le pide luz. Pues eso, a este señor que está hablando en este momento, le hicieron una investigación, pues llevaron a su consulta a una señora que realmente tenía un cáncer de pulmón. Ajá. A ver qué era lo que pasaba. Vamos a ver el primer vídeo. Tras examinar a Raquel, Carlos Jesús diagnostica. Su mala salud se debe a un problema de difuntos. De nuevo en el salón, rechaza la posibilidad de que padezca un tumor o un cáncer. No tiene usted ni cáncer ni cosas de esas. Son un difunto que están absorbiendo una energía y están cebando sobre usted. No tengas miedo con nada. Y además, si tú hubieras tenido algo de esa enfermedad, escúchame, hija mía, escúchame. Cuando yo te paso la mano por aquí, si tú hubieras tenido un tumor o un cáncer, yo pego un salto ahí del suelo así. Porque a mí me meten una descarga eléctrica, pero una descarga y sale de tu pecho a mi mano. Yo no sentí nada. O sea, cáncer no tiene. Lo que tiene son difuntos que están absorbiendo la energía. Están cebándose con ella. Y ya está. En esta ocasión, Carlos Jesús tampoco ha recibido la señal. Y nada le ha hecho sospechar que está ante una paciente en tratamiento contra el cáncer. Con esto empieza el tema. Yo, en realidad, en cierto modo hubiera deseado que este señor tuviera poderes. Pues mira, sí. Para que le metiera una buena descarga, ¿sabes? No, pero para que pudiera ayudarla a ella. Seguro. Bueno, en principio, cuidadito, porque este señor, o sea, esto... Esa tarde seguramente... Desde mi punto de vista tiene delito. Tenéis muy mala leche porque esa tarde seguramente en el pueblo de Carlos Jesús estaban fundidos todos los plomos y por eso no hubo corriente eléctrica. ¡Qué joder! Dice que le da a descargar. Bueno, pues está claro que este señor es un timador, pero en el mismo programa pidieron en cualquier caso... Pues que para que Carlos Jesús dé un salto así, oye, con la panza que tiene... Por verle saltar. Total. Por verle saltar. Total. Pues lo que hicieron luego fue consultar a otro experto en este tema, que es Paquito Porras. Y vamos a ver lo que dice, indignado. ¿Usted lo recomendaría? ¿Recomendar el qué? Un tratamiento así a alguien con... No, por favor, eso es un despropósito. Me parece un disparate, una salvajada, una crueldad y una falta de todo, de ética, de moral, de vergüenza, de cultura. Eso me parece una barbaridad. Hay una cantidad de intrusos en el medio esotérico que no tienen ningún tipo de capacidad, no solamente emocional, intelectiva o cultural, sino ni siquiera de efecto miotérmico, de intentar aliviar o curar con las manos, en el caso hipotético de que algo se cure con las manos. ¿Qué algo hay? Porque el cuerpo humano está lleno de magia y lo estamos desaprovechando. Primero, acudir al médico, insisto. También quiero recordar que si hablamos de la antigüedad, muchísimos médicos fenomenales, astrólogos, incluso pues desde Hipócrates, o Avicena, o Averroa, o Plinio, o filósofos, Aristóteles o Séneca, eran muy dados a la botánica y a la medicina alternativa, y eran muy duchos en temas de hierbajos y en el sentido cariñoso, no peyorativo del término.
y que creo que, en perfecta, me dejas acabar, Jorge, en perfecta y simbiótica, y voy a concluir ya, en perfecta y simbiótica armonía, creo que la sanidad española y todo el mundo debiéramos de alguna manera armonizar tanto la medicina tradicional clásica ortodoxa con la medicina de toda la vida, porque al fin y al cabo la botica de la abuela y los remedios caseros de toda la vida son muy buenos y se pueden perfectamente compaginar con la medicina. Bueno, amiguitos, pues parece que Paco Porras no aprueba la técnica y los teóricos poderes de Carlos Jesús. Y con esa verborrea tan cultureta y tan intelectiva, como decía él, sí. Porque él es un intelectivo, no es un intelectual, pues así desdeñaba el trabajo de mago Carlos Jesús. Pero ¿qué pasaba? Pues que en el mismo programa, a la vez, habían investigado previamente a Paco Porras. Y aquí empieza la enjundia, amiguitos. Vamos a verlo. Quiero expresarte mi admiración. Y Paco Porras también ha sido investigado por este programa. Vamos a ver esa investigación. Dos reporteros de Al Descubierto visitan a Paco Porras en su consulta. En esta ocasión queremos ir más allá y mostrar hasta dónde es capaz de llegar un conocido curandero como Paco Porras al encontrarse ante una paciente que dice padecer una enfermedad incurable como la esclerosis múltiple. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, gracias. Hace como cosa de 6 meses empecé a perder el equilibrio, ¿sabes? Y la visión. Mis padres no me quieren decir nada, ¿sabes? Me están haciendo un montón de pruebas y yo estoy convencidísima de que lo que tengo es una esclerosis. Yo pruebas no hago. No. Las pruebas que yo hago son muy sencillas porque me limito a hablar y mi especialidad es mirar a los ojos. Si te han hecho TAC, has ido al neurólogo, no te van a ver nada, porque no tienes nada en el cerebro. Mira, yo he tenido patologías como la tuya, pero así a simple vista te digo que una mancha en el cerebro la puede tener cualquiera y no origina una tumoración y no origina una esclerosis. Porque para una esclerosis tendrías que tener otro tipo de síntomas. Pierdo el equilibrio y otras veces me falta fuerza en las manos, ¿sabes? Sí, bueno, así los informes tengo que verlos. Pero lo que sí te puedo decir es que no tienes ninguna patología grave y que te vas a curar. Debes de seguir una dieta hipotóxica muy rica en hidratos de carbono y minerales y oligoelementos para oxigenar el cerebro y que llegue muy bien la parte del cerebro que está como obtusa. El curandero se anima a realizar un primer diagnóstico a partir de un simple vistazo al globo ocular de nuestra reportera. Según parece, no importa que ella esté a más de 2 metros de distancia y en una habitación en penumbra. De cara, posiblemente tengas un poco de anemia ferropénica, estés baja de potasio, baja de hierro. ¿Y eso me lo puedes ver? ¿no? Sí, eso te lo veo, no, te lo he visto ya, no está en la puerta. Te he visto eso y te lo veo, tienes una bajada de defensas. En el globo ocular no te veo un tumor, pero sí veo que no estás bien de salud a nivel de defensas, estás muy baja, por lo tanto tengo que darte un tratamiento ya mismo. Y también te veo una cosa que te voy a decir como evidente, ya no como naturópata. A tu novio te lo han embrujado. Calma, amiguitos, que esto tiene mucha tela, ¿eh? Al final, ya no como naturópata, le dice que tiene un novio por ahí que... No, espera. Y nada más entrar por la puerta ya sabía que tenía una anemia ferropénica. Una anemia ferropénica. Eso tiene mérito. Del fitoplático, del frenopático, ¿eh? Y, señores, luego, no he puesto todo el vídeo porque era un poquito largo, pero luego cuando se despiden, él les da una cinta a cada uno. Eran dos, les da una cinta de grandes éxitos de Paco Porras. Y les dice que a la vista de ellos había una especie de escudo de algo de armas. Y les dice que es que ese escudo pertenece a él porque él es aristócrata en realidad. Y porque su padre era marqués de no sé qué y marqués del Ebro. Y que él tiene un título nobiliario. Lo que pasa es que él no lo dice porque le da corte de andar por ahí diciendo que es marqués. Ojito al dato. Pero una pregunta, ¿qué relación puede tener que el novio esté embrujado con la patología que presenta? El mal de ojo, le echó, porque en realidad el novio embrujado me ha impactado. En realidad ella... Aunque en el caso de que estuviese embrujado... Él ya no como naturópata, ¿sabes? Porque, claro... En su otra vertiente. Él es una naturópata del frenopático, ¿sabes? Es una cosa rara. Y detecta, como visionario que es, que el novio pues le ha echado el mal de ojo. En realidad es todo cuestión de mala leche, sobre todo la de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que él se ve un poco encerradito en el programa ¿no? Se ve un poco acorralado y entonces vamos a ver
una pequeña parte de las excusas que pone, porque todas... Yo quiero verle reaccionar ante Vamos a ver estas imágenes. cómo reacciona ante eso. Pero si esta una chica... esclerosis múltiple Vamos a es ver. una cosa muy grave. Naturalmente no es que una grave. coña marinera. Pero naturalmente... Y usted juega al pero esperpento que nacional. Que va. Está en el vídeo. Si yo esta chica, cuando me habló de que tenía esclerosis múltiple, vino con la patología y con la absoluta convicción de que tenía esa enfermedad degenerativa. A mí, oye, poner el vídeo, no me manipule la historia, que no es ahora yo lo que quiero es escuchar a Paco yo Porras nunca, cantar, pues, por ejemplo, con estos ahora voy con maravillosos eso. cassettes Nunca que le dije a regalas. esa muchacha, perdonad, no manipulamos la cosa. Nunca le dije a esa muchacha, que por cierto era encantadora y la sigo queriendo igual, que tuviera esclerosis. Fue ella la que me lo afirmó. Y yo me costaba mucho creerlo. Digo, no tiene pinta de esclerosis. Una bajada de peso sí que tenía. Nada más. Lo demás... Al final, amiguitos del espacio exterior, todo se reduce a que él la vio y ella le decía que tenía esclerosis. Y a él le costaba mucho creer que tenía una chavala así esclerosis. Oye, es que es así. Al final la culpa la iba a tener ella. Claro, que ella insistía. lo engañó. Que tenía esclerosis, pero a él no le daba ahí en la nariz que no tenía esclerosis. No, pero tiene razón Manolo, tiene razón Manolo. Este vídeo de cámara oculta es a ella la que están juzgando, que es la que miente. Claro, es la que miente. Cuidado. ¿Cómo se puede tener tanto morro, tanto desparpajo y ser tan... Me callo. Porque, señores, estos tíos están jugando con la salud de mucha gente que les cree. Y vamos a ver ya lo último. ¿Te querías decir algo? Porque ya vamos a ver, ya es el descabalgue ya de la última coza Paco Porras, que es cuando le hablan de su título nobiliario. Vamos a ver. Creo haber oído en el vídeo que usted dice que es Marqués del Ebro. Mi padre lo era, sí. Marqués del Ebro. Y mi abuelo, mi padre y mi abuelo. Y Conde de Rojas. Y Conde de Rojas. Debe ser el Conde del Delta, ¿no? Lo era. No, es que yo he dado ese título. Tengo aquí un informe del Ministerio de Justicia en el que dice que el título de Marqués de Ebro no consta que lo ostente en la actualidad persona alguna. Eso para empezar. Ahora lo explico. No el título de Conde de Rojas lo ostenta en la actualidad, no voy a decir su nombre, por real carta expedida en su favor, el 8 de mayo de 1981, con lo cual se está inventando dentro de la charlatanería, añade usted la parafernalia para impresionar al que tiene nombre. ¿Cuál es tu segundo apellido, Paco? Delgado Ureña. Sí, ¿hay alguno de esos apellidos Porras Delgado Ureña? En primer lugar, cuando mi padre falleció, que sí era aristócrata y es verdad, no pudimos pagar derechos reales porque tuvimos un problema con Hacienda muy grave. ¿Es que nunca ha existido? Sí ha existido. No. Sí, perdone. Aquí tiene usted un informe del Y Ministerio. yo tengo otro en mi casa. Paco, ¿sabes de qué sirve este Creo que en este momento el crédito no está de su lado. ¿Sabes para qué sirve? Tú siempre has dicho que en tu casa vivía un fantasma. Ahora ya sabemos cuál es. Pues sí, en su casa vive un fantasma muy grande. Yo lo que no sé es cómo tiene el tío tanto desparpajo. Hombre, es decir, ¿cómo es capaz de cuando ya está totalmente descabalgado, cuando ya no... Todo el mundo te ha visto y te ha cazado, te han cazado. Cuando te han cazado, a mí cuando de pequeño me pillaban haciendo una travesura y ya me pillaban, pues llegaba un momento ya que decía, bueno, vale, está bien, basta ya de esta tortura. Es verdad, de acuerdo, me arrepiento, me confieso, yo mea culpa. Pero el tío es que no ceja, no ceja. ¿Os puedo dar mi opinión al respecto? Sí. Es el colmo de la desfachatez, de acuerdo. Pero quizás la productora que ha realizado este reportaje pues ha perdido el tiempo. Y te digo por qué. Porque es mucho pan para poco chorizo. Sí, señor, o lo que es lo mismo. estoy de acuerdo. Intentar demostrar que Paco Porras es un sinvergüenza, eso es como demostrar que la Tierra gira en torno al Sol. Es algo evidente. Claro. Estoy de acuerdo, Manolo. Hombre, un sinvergüenza. A mí, ojo. Yo creo que es más payaso que sinvergüenza. A mí me parece un sinvergüenza. Un sinvergüenza y es muy grave. Porque juegas con la salud. Porque estás jugando con la salud de mucha gente. Estamos hablando de salud. Porque no estamos hablando del Paco Porras subnormal que sale con una lechuga en la cabeza diciendo tonterías. Es verdad, tenéis razón. Estamos hablando de un señor que cobra por decir que es naturópata y por decir que tienes ferruñosis o no sé qué lasciva. Sí, una estafa, cierto. Es una estafa, pero encima es una estafa que juega con la salud de la gente y eso es muy peligroso. Imagínate que tienes un tumor y el tío te dice que no tienes un tumor, que no vayas al médico, como el Carlos Jesús, que decía, no vayas al médico, porque no lo tienes. De hecho, está contemplado en el Código Penal. Yo supongo que eso tiene delito, eso no sé quién está contemplado en el Código Penal y de hecho se pueden emprender acciones. No sé si la Fiscalía ha tomado parte en el asunto, pero desde un punto de vista particular, pues sí. Y luego ya en una línea más light, pues para reírnos un poco de él. Todavía hay un Porras más. Otra más para fastidiarle el business. Concho. Para que no vaya más gente a su consulta, es verdad.
que todavía iría gente a su consulta si no sale esto. Todavía habrá alguno que va a la consulta. Oye, pero si al también... final vamos a estar promocionándolo. Sí, al final sí, pero juegan en minoría, ¿eh? ¿Cuántos serán ahí los malones metiéndose con él? Pobretín, el Piolín. Como 4, 5, 6, ¿no? Sí. En torno a la mesa, y él allí, pobre, no sabía... Bueno, todo esto, a este hombre se le caían las gafas. Cuando tal, no sale en el vídeo, no lo he podido poner, pero se le habían caído las gafas del susto cuando se vio en el SAR. Y se le rompieron las gafas según las recogió, y intentando meter el cristal todo sudoroso y todo rojo, se cortó un dedo con el cristal. ¿Ah, sí? El cristal, el hombre, que no sabía dónde meterse. Pero no sangró. Sí, sangró un poco. Sangre azul, porque como es... Pero es sangre azul. Claro, no eso se nota tanto, es sangre azul. Tienes razón. Y digo yo, ¿pero por qué dice que es un marqués? Bueno, hombre... ¿Será el Marqués de Sade? ¿Quién sabe? No le llega ni a la altura de los talones. Ha sido un monoporras, Ha sido un monoporras. Un monográfico de Y yo, Paco cuando Porras. acabe el zapping, a que no sabéis dónde me voy a ir. A tomarte una porra. A la porra. Pues señores, se acaba el zapping. Mercamueble les ha ofrecido esta sección. Amigos, en la Gran Manzana hay otros consejos a los que ustedes pueden estar pendientes, y son los de Mariluz. Hola, buenas noches. Ya sabéis que estamos en la Gran Manzana y ya sabéis que, como todos los días, aquí estoy yo para daros una orientación sobre algún consejín, alguna receta. Todos los días damos uno, así que ya sabéis que todos los días tenéis que estar pendientes de lo que acontezca. Hoy vamos a decir para qué sirve el laurel, porque ya sabéis que el laurel es algo que veis en muchísimas casas. Es de tradición occidental. Sirve para limpiar toda la energía negativa, y toda la energía negativa nos la va convirtiendo en positiva en su estado natural, o sea, el laurel tal como lo veis. Hay que hacerlo de forma siguiente. Se colocan unas hojas detrás de la puerta principal del hogar, por donde tenga que pasar, claro está, todo el mundo. Y para que sirva, hay que ponerlo tras de la puerta tal como lo cogéis, y es especial para los nativos del signo de Tauro. O sea que para los Tauro, que hoy tuvimos muchos en el programa, tienen que, para ellos lo mejor para proteger su casa es el laurel, y el laurel natural. Que sea natural, ¿eh? Ese último toque importante, por supuesto. Bueno, pues ahí están los consejos de Mariluz en nuestra Gran Manzana, que nos ofrece cada día. No se los pierdan. Elena Vélez, ¿cómo estás? Iba a decirte buenos días. Bueno, no importa. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Elena. Bien, un poco rayada, pero ¿Sí? bien. ¿Estás rayada? Sí, estoy rayada. Muy colorista. Creo que te viene muy bien, y no porque... No sé por qué razón, me recuerde un poco así, algo como de clown, ¿no? Sí, de clown, de payasete. Sí. Bueno, pero va conmigo, tampoco pasa nada. No, bueno, digo esto porque en realidad nos vamos a ir al teatro. Entonces era por ir entrando en ambiente. Vale. No te estoy yo metiéndome con nadie. Ya ves, me meto yo misma, conmigo misma. Un poco payasa. Bueno, sí, pero tienes razón en esto del teatro, porque al teatro nos vamos. Vamos a celebrar además un cumpleaños. Fíjate qué divertido. 25 años de un grupo asturiano de teatro, de Margen. ¿Y cómo lo han querido celebrar? Pues de la mejor manera posible, haciendo una obra de teatro, ni más ni menos que de William Shakespeare, Hamlet. Caray. Que bueno, dicen que es la cumbre para cualquier actor que haga ese papel, y bueno, para cualquier compañía, porque hay muchísimos papeles. Una obra que suele durar una media de 3 horas y pico, y la han reducido a 1 hora y 45 minutos, así que es un esfuerzo considerable. Reducción de personajes, reducción de la filosofía en sí de la obra. Ajá. Estamos entonces ante una adaptación. Ante una adaptación, pero vale. Ojo, que no pierde nada de carisma esta obra. Y bueno, pues la han representado en Oviedo, en el Teatro Campo Amor, ayer y hoy a las 8 de la tarde, aunque también habían estado en Gijón, en Avilés y en Langreo previamente. Bien. Pero bueno, quisieron venir al Campo Amor por aquello de, como son de Oviedo, pues sí, hoy el día del cumpleaños, la celebración, los 25, estas cosas en casa. En casa, exactamente. Y bueno, pues hemos hablado con uno de sus integrantes, que es José Antonio Lobato, y me ha gustado mucho porque nos ha contado típicos tópicos de este Hamlet que todos teníamos en la cabeza y que realmente no son así. ¿Te apetece verlo? Venga. Venga, pues a ello.
25 años de Teatro Margen y para celebrarlos, Hamlet. ¿Por qué? Bueno, en principio porque Hamlet es una obra muy apetecible, ¿no? De hecho, nosotros ya teníamos en mente montarlo desde hace tiempo. Entonces, una de las disculpas perfectas para hacerlo fue pues, precisamente la celebración de este 25 aniversario. Pensamos que ya estamos un poco maduros como para abordar un montaje de este calibre, ¿no? La obra dura 1 hora y 45 minutos. Porque vamos ya a reducir, ya es bastante reducción, ¿no? Porque como sabes esto es una versión de Hamlet, es una adaptación que hemos hecho procurando respetar al 100% el espíritu de la obra y lo que Shakespeare quiso decir en su momento con ella. Lo que pasa que lo que hemos hecho ha sido eliminar pues lo que nosotros definimos como la acción periférica que está en la obra de Shakespeare, ¿no? En esa reducción se ha tratado quizás de acercar más la obra al público, quitando un poco de filosofía y dando algo más de humor. Sí, no, más bien lo que hemos tratado de hacer, como en todas las obras del 17, bien sean de Shakespeare o del siglo de oro español, fue quitar reiteraciones y redundancias, ¿no? O sea, tú sabes que en el 17 evidentemente no había los medios que hay ahora, ni la gente estaba acostumbrada a recibir los mensajes tan rápidos, ¿no? que recibimos, ¿no? Están colocándose las cosas de acceso. Está todo el mundo... Están perdidos, están haciendo todo. Es que te lo baje. Ahora en el Teatro Campo Amor, pero ya habéis estado previamente en Gijón, en Avilés y en Langreo. Sí, exactamente, hemos estrenado el espectáculo en Avilés. Y luego pues lo hemos estrenado en Gijón, lo hemos estrenado en Langreo, el otro día hemos estado también en Cangas de Narcea y ahora pues hemos venido a nuestra ciudad, que es Oviedo, a estrenarlo, ¿no? Bien, tengo que decir que estamos muy contentos con el resultado del montaje porque la gente lo sigue muy bien, le gusta mucho y aparte de todo pues elogian una cosa que para nosotros es fundamental, que es que dicen que es una obra muy dinámica y muy entretenida, ¿no? Ser o no ser. Esto es uno de los tópicos típicos de Hamlet que al parecer no es tan tópico. No, sí, es tópico, pero no es cierto. O sea, como muchos tópicos, ¿no? O sea, la gente cuando bueno, hay que aclarar que estamos hablando de una especie de icono del teatro, ¿no? O sea, porque todo el mundo aunque no haya ido en su vida al teatro, si le hablas de teatro, enseguida te sacan la frase, no ser o no ser, del Hamlet, ¿no? Y la asocian con el Hamlet diciendo el monólogo a la calavera. Y eso es incierto, porque verás, cuando Hamlet dice el famoso monólogo del ser o no ser, ahí el dilema, él no está con la calavera en la mano. Lo de la calavera es mucho más adelante en la obra. Es precisamente cuando Hamlet, después del famoso viaje a Inglaterra, regresa a Dinamarca y se topa con un enterrador, un par de enterradores en un cementerio, y entonces es cuando él juega con la calavera, que es la calavera pertenece a Osric, el antiguo bufón de la corte, ¿no? Bueno, esto es una calavera de pega y de mentira como es todo en el teatro, ¿no? Lo que quiero es que lo sepas, ¿sabéis? Este es el telón, está perfecto. Sobre Hamlet hay muchos tópicos, ¿no? Hay otro de los grandes tópicos sobre Hamlet, y es que es una obra pesada. Hamlet es un personaje atormentado, que es cierto, pero bueno, que es una persona melancólica que está siempre como con la moral por los suelos y arrastrándose y tal, y lamentándose. Nada más lejos de la realidad. O sea, Hamlet en su melancolía, él finge la locura. Él finge la locura para desde ese fingimiento poder moverse sin levantar sospechas, ¿no? por la corte. Ahí si alguien se puede lucir con un personaje, ese personaje es Hamlet, ¿no? Ahora que es muy arriesgado porque también puedes quedar muy mal. Hombre, quedas mal si enseñas y se ve que esto es de mentira. Sí, pero... no, esto es una calavera de mentira. Ahora, ¿no? Está muy bien, está muy lograda, ¿eh?
Sí, bueno, un poco de betún de judía y tal, un betún de Judea, limar los dientes para que cojan un tono un poco más blanco y tal. Sácale, por favor, el dedo del ojo, que me estás poniendo muy nerviosa. No, pero ves que no protesta, no. Ya, no. Está muerto y bien muerto. Por si acaso. Entra con vosotros, venga. Nosotros entraremos uno, ¿vale? Vale. Tengáis vuestro pie. Con el tronillo delante, Bueno, pues ya yo creo que te dejamos porque son como las 6 menos 20 de la tarde. Hay que recordar que esto empieza a las 8 y que estamos en la sala de ensayos, que esto no tiene nada que ver con la escenografía de Hamlet, ¿no? Tanta silla y atril y tal. No, esto es la sala de ensayos del Teatro Campo Amor, pero bueno, evidentemente la función va a tener lugar en el escenario, ¿no?, del teatro, y ahí, pues bueno, lo que ahora no podemos estar allí porque se están programando las luces y se está trabajando allí, entonces por eso hemos venido aquí, ¿no? Bueno, yo quiero decir para la gente que lo vea, que actuamos hoy y mañana en el Campo Amor, ¿no? Que se animen, que vengan a ver un Hamlet de una compañía de aquí, hecho aquí, y bueno, yo pienso que lo van a pasar bien, ¿no?, viéndolo. Pues muchísimas gracias y llevas muy bien los 25 años. No se nota nada. Madre mía, pues eso es el mejor piropo que me podías decir, hija mía. Para un gran actor como lo es José Antonio Lobato, ni 25 años ni los que han de seguirle en su carrera profesional. Bueno, que ayer era hoy, que hoy era ayer y mañana hoy, pero que los 25 años, eso sí que siguen siendo 25. Exacto, y no... bueno, lo hemos aclarado al principio y ya ha quedado claro, que ya han actuado, hombre, espero que lo hagan en más sitios este Hamlet. Seguro. Y de todas formas seguro que hay mucha gente que los ha visto. O sea que... Y será una obra que continuarán representando, así que estaremos pendientes de nuevas citas y se lo recordaremos, manzaneros, para que no se lo pierdan. Hablando de no perderse, lo que van a darnos son unos minutos, pero vamos a volver muy pronto, así que, lo dicho, que no se lo pierdan. Dice la gente que es una locura, que es una enfermedad, que esto no tiene cura, y otros dicen... Amigos, estamos de vuelta a nuestra Gran Manzana. Les había dicho que veníamos enseguida y aquí estamos dispuestos a seguir contándoles algunas de las que han sido citas interesantes en estos días de esta semanita que estamos compartiendo. Si les hemos llevado al teatro hace tan solo unos minutos, con esos 25 años para Teatro Margen, ahora queremos hablarles de un nacimiento, de un estreno. Exactamente, queremos hablar del nacimiento de una serie de colección de libros que se llama Días de Diario. Ajá. Es una iniciativa de la editorial KRK y bueno, pues de momento hay ya 3 volúmenes que han salido. Vaya forma de iniciar una colección, ¿verdad? Ya con 3 volúmenes. Exacto, 1, no, 2, tampoco, 3. Venga, se trata de libros que tratan temas asturianos. Ajá. Por eso lo tratamos aquí en La Gran Manzana, ¿cómo no? Es. Vamos a nombrar los títulos para que la gente se vaya haciendo una idea. Son Cartas manchegas y otros artículos publicados en El Sol, en aquel diario, que bueno, eran artículos de Ramón Pérez de Ayala. Otro libro que es El socialismo en Avilés, de Adolfo Fernández Pérez, y La casa tradicional de San Martín de Ozcos, de Adolfo García Martínez. Sobre este libro hemos hablado sobre todo. Veo que hay variedad temática. Exactamente. Política, economía, etnografía, geografía, en fin, de todo. Todo en Asturias, en casa, que está muy bien. Y no nos quisimos perder esta cita en el Club de Prensa Asturiana, donde fue la presentación, y allí acudimos para hablar con el autor del último libro que he nombrado, con Adolfo García Martínez, que nos ha explicado sobre su libro y sobre la iniciativa en general. La colección de libros Días de Diario trata de acercar la cultura asturiana a los ciudadanos de esta región, ¿no es cierto?
Sí, sí, es lo que pretende. Pretende pues recuperar nuestras raíces en sus diferentes ámbitos, literarios, etnográficos, históricos, etcétera, y difundirlo con una manera de expresarlo, con una expresión, con un lenguaje, pues a la vez que sobrio, pero bueno, asequible a todo el público, ¿no? De momento salen 3 volúmenes, queremos que salga otro en septiembre, otro en diciembre, y bueno, intentaremos que salgan cada año 3, 4, 5 volúmenes sobre temas siempre referidos a Asturias, ¿no? ¿La gente que se ha unido, digamos, para hacer este proyecto editorial ya lo tenía pensado de antes o surgió un día cualquiera? Pues surgió hace unos meses y bueno, se fue formando pues de diferentes personas. Hay un profesor de literatura de la facultad, hay un profesor de didáctica, hay un profesor de historia del instituto y hay un antropólogo y profesor de filosofía del instituto. Entonces, bueno, surgió pues más o menos de una inquietud, pero luego la formación de este equipo, merced a la editorial, a KRK Ediciones, que tiene mucho interés por estos temas, pues se ha formado este equipo que funciona muy bien y nos reunimos periódicamente y además yo creo que bueno, que ya se plasmó en 3 obras, que no es nada fácil publicar libros sobre temas tan diversos y sobre todo pues eso, tener valor para que esto salga a la luz, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de mi libro, La casa tradicional del concejo de San Martín de Oscos, pues es un libro que puede interesar como una monografía etnográfica, puede interesar a otras regiones también de España. Es un modelo de monografía que se remonta pues a finales del siglo XIX, al nacimiento de la antropología cultural. Y desde luego es es un tipo de estudios, de investigaciones que constituyen el primer paso para proyectos de tipo desarrollo cultural, desarrollo rural, etcétera. Estaba hablando de que trataba sobre la etnografía de las comunidades del Principado de Asturias. ¿Qué se entiende por eso? Sí, bueno, es un libro que trata del patrimonio, de un análisis del patrimonio etnográfico. El patrimonio etnográfico no es más que la forma de vida de una comunidad en un determinado medio, a través de unos años, de unos siglos. Esa forma de vida va dejando pues huellas de que llamaríamos, eso vulgarmente se llama cultura, ¿no? En términos antropológicos. Esa cultura, quizás la institución que mejor la aglutinaría sería la casa. Entonces, cuando yo hablo de casa, evidentemente casa es un concepto multifuncional, multifacético, etcétera. La casa aglutina todo lo que sería el ámbito del patrimonio o de la forma de vida de una comunidad. ¿Un lector sin conocimientos previos sobre etnografía lo entendería bien? Yo creo que cualquiera que se meta en este libro, hablo de este concretamente, pues cualquiera que comience a leer por el principio llegará al final y se habrá metido en lo que es la sociedad tradicional, en nuestras raíces. Ahora que estamos en la globalización, es necesario tener raíces, porque si no corremos el riesgo de ir como una hoja que lleva el viento, ¿no? Tenemos que tener identidad y la identidad está ahí. Como decíamos. Qué razón, las raíces, que es lo que te mantiene firme mientras participas de todo el entorno. Exactamente, ahí nos lo contaba todo Adolfo García Martínez, miembro del Consejo Editorial, que no lo hemos dicho al principio. Bien, de esta colección que se llama Días de Diario. Días de Es Diario. un título que está bien, fácil de recordar y... Un juego ahí de Exactamente. palabras. Bien, pues nos apuntamos a pues esta propuesta por la que podemos conocernos un poquito mejor. Lo que ahora nos proponemos en nuestra Gran Manzana es rescatar algunos de esos grandes momentos de tómbola. Y digo yo, Elena, ¿cantaron o no cantaron? A ver, cantar, si te refieres a cantar de la, no. Vaya, Pero... ayer ya me dejaste en ascuas y yo empiezo por mis fueros otra vez. Pero... Y yo quiero música. Verás, es que hay muchas formas de cantar y pues cantar puede ser también decir la verdad, que es lo que pasó aquí. Además, abríamos este programa en el Zapping con Toño Velasco, contándonos pues esas cosas de porras y... En fin, vamos a olvidarlo un poco. De cosas que parecen ser lo que en el fondo no son. Exactamente, hecho por Al Descubierto, el Mundo Televisión. Bueno, pues en Tómbola, si recordamos un poco, hicieron también un monográfico sobre Temamises, porque también salió Al Descubierto. Entonces vamos a centrarnos también en esto. Vaya programa que tenemos hoy. De sacar a la luz los oscuros secretos que alguien nos ha mostrado en la televisión. De cantar, tenemos un programa de eso. Bueno, vamos a ver, había una periodista infiltrada que había ido al concurso de Miss España como Miss Alicante. Cierto. Vamos a recordar el momento en que la eligen Miss Alicante y cómo ella
hace de actriz, que vamos, podía ser de margen o podía ser de donde quisiera esta chica, porque actúa genial, vamos a verlo. Que no me lo creo, no me lo creo, porque es que son todas tan guapísimas, es que no me lo puedo creer, de verdad, estoy sorprendida, vamos, es que parece alucinante, alucinante. Yo soy una chica normal, simpática, agradable y tampoco me considero especialmente guapa, o sea que es que, no sé, estoy alucinada. ¿Novio tienes, Gemma? No, a ver si me sale. Si es que el caso es que te pones una corona, Sonia, y ya te pones en el papel y ya parece que... ¡Ay, si tenía luz! Eso te iba a decir, por favor, porque es que está? si no, va la de Gemma estaba muy bien, ¿eh? Ahora tenía ya. muchos brillantitos. Tenía muchos... Sí, y ya parece que te sale, que te preguntan cualquier cosa y ya te sientes como Miss. A ver, yo te digo, ¿qué has sentido cuando has salido elegida el pasado lunes por Cholo Mora como Miss La Gran Manzana? Mira, es que no me lo esperaba, porque había tanta gente aquí que se lo merecía. Estabas tú, estaba Toño Velasco, estaba Manolo Jiménez, estaba ya tanta gente que para mí fue una sorpresa increíble. Bueno, ya. ¿Cuál es la capital de Rusia? Porque esto George también Bush. Esto también se les pregunta a una Miss, ¿eh? Sí, se les pregunta de todo. Bueno, de Rusia no nos vamos a Moscú ni nada de esto. Pero... me voy a quedar aquí de tonta. No. Vamos a ver cómo se sintió Gemma García Marcos, que es esta periodista Miss a la vez, cuando estuvo en ese certamen de Miss España. Dijo que se sintió pues como un trozo de carne. Es que realmente eso de desfilar delante de gente y tener que regalar cosas y que te miren las cachas, si no tienes esas ansias de ser Miss, pues luego pasa lo que pasa y te traumatizas como esta muchacha. Me sentía fatal eso de tener que desfilar en una jaima delante de un ilustre de la zona y sus amigotes y encima tener que darles besos y entregar turrón de Alicante, que era el regalo que tenía que llevar yo, pues es que me parecía algo... Es ridículo. Es que es fuerte. Pues sí. Mira. En Túnez, allí con todos, fumando, mirándote, toma turrón, es un poco... La verdad que es un poco... Y en un desfile de modas hay veces que enseñan también así como que mucho, como que casi todo últimamente, además transparencias, escotes, tal, ¿no? Claro, y además date cuenta que Miss España van de bañador, bueno, luego está lo del traje de calle o de vaqueros, me parece que es, y luego traje de noche, pero en Túnez y con el calor que debía hacer, me da a mí que iban en bañador. Te digo eso, lo de pasearse y mostrar y tal, también lo hacen las modelos, ¿no? Sin embargo, hay otra perspectiva con ese tema. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que es una cuestión más que nada de ilusión. Si tú quieres ser Miss, si te has presentado porque has querido, pues te da igual y no te das cuenta de esas cosas. Pero desde otro punto de vista, pues claro, pasa lo que pasa. Hombre, hacer esto en Túnez, sí tienes tu razón, que no es un sitio así como muy... Claro. Pero mira, estabas hablando de modelos, Sonia, y para desfilar hay que tener estilo, hay que tener tablas y no hay que ser periodista. Y es que esta chica desfilaba de bien, que claro, cuando la coronaron Miss Alicante, pues todo el mundo gritaba ¡Tongo, Tongo! Vamos a recordar cómo paseaba, caminaba, cojeaba y se tapaba un agujero en la media Gemma García Marcos cuando fue elegida Miss Alicante. Fíjense en la media. Muérete, Gemma. Ahora sí. Ah, pues aquí muy bien. Pues muy bien, parece que va por la calle. Lo que quería era acabar. Claro, quería acabar y ya andando está. tan normal. O sea, muy bien. quería terminar, marcharme. Aquí lo que le estaba pasando es que tenía un agujero en una media. Sí. En bañador. Porque digo, ¿qué tendrá en el muslo, un Gemma? agujero. Tenía un Que no se agujero. quita la mano de Tenía aquí. un agujero en la media. No se puede. ¿Cómo vas a ir con un agujero en la media? Socorro, que llega el séptimo, llega. Si es que yo no sé si era culpa de María Elena Dávalos, que no les daba ni pa' medias, porque además tenemos que recordar una cosa, fueron 4 millones los que pagó el Mundo Televisión porque Gemma fuese Miss Alicante. Sí. 4 millones que todavía no han visto, no se sabe dónde están. O sea que los del Mundo venga a poner el dedo y criticar y todavía no han pagado. No, ellos han pagado, pero que María Elena no sabemos si se los ha tomado todos. Ay, amiga, este es el precio de la fama. Ya, claro. Bueno, estamos diciendo que para ser Miss hay que tener ilusión, sí. Hay que tener unas medidas, una altura, pero aparte hay que tener un nombre. Esto es como los notarios, que tienen apellidos raros. Ah, sí, o sea que eso influye también, ayuda, da puntos. Sí. Cuantas más letras Lorena en el apellido, Van más puntos. Vania no sé qué, pero Vania. Helen Lindes.
Y vamos a ver cómo... Y no son nombre artístico, ¿no? No, ellas se llaman así. Es que la pila bautismal, Sonia, es un elemento fundamental para ser Miss. Pero fijaros en los nombres. Os leo una lista rapidísima. Janira, Oihane, Tania, Vania, Elba, Carmen Miria, Anaik. Estos son misses que se han presentado. Emily, Miguelina, Laila, Eila, Sheila. Es que van todas con esos nombres. Eso es lo que ¿Qué tendrá que ver el Eso es lo que da la pila del bautismo español. Comentaba... Hombre, Miguelina, a mí se me ha salido un poco de... Va, Miguelina, es que llamándote Miguelina, no sé, por lo menos eres guapa. Bueno, oye, ahí estaba, te digo una cosa, entre tanta Sheila y demás que soy incapaz de repetir, casi que me quedo con Miguelina, ¿eh? Ya, hombre, cualquier nombre es mejor que Kevin Conne de Jesús, que existe. Ah, sí. Existe. Por supuesto. Tú imagínate en la playa, pleno verano, agosto, Kevin Conne, Kevin Conne. Es que es muy fuerte. Y luego el de Jesús. Ahí está. A mí me parece todavía más fuerte el y de todo Jesús. Junto, ¿eh? Escrito todo junto. Y el Conner con 2 N. Que no se lo creen, que es verdad que hay un libro editado por ahí con nombres raros y el Kevin Conner de Jesús existe. Debe tener el pobre niño como 4 añitos. O sea, que debe estar pasándolo en el parvulario fatal. Todo se arregla en esta vida, todo se arregla, menos lo visto y lo dicho. Así que ojito con lo que pueda suceder en el tómbola de este viernes, porque nos dará la oportunidad de ser un poco perversos en nuestras próximas citas tomboleras de la Gran Manzana. Ahí estaban algunos de los momentos gloriosos, por decirlo o por calificarlo de alguna forma, del Monomiss. Monográfico Miss, como hemos tenido monoporras hoy, ya. Y ahora tenemos monomiss. Monomiss, bueno, sí. Sálvese quien pueda a ver esto en qué termina. Hay más cosas que comentar, amigos de la Gran Manzana, en esta noche, pero que nos llevan a lugares más cercanos. Tienen costa, es cierto, pero no son Alicante. Tienen bellezas, es cierto, pero no se presentan a Miss. Les hablo de Gijón. Y para aquellos que bueno, pues quieran conocerlo un poquito mejor, ahí está la Sociedad Mixta de Turismo trabajando por ello. El Plan de Excelencia Turística de Gijón les ofrece esta sección. Y del turismo y de lo que significa disfrutar de un entorno como el de Gijón han de saber grandes y pequeños, que es quienes son protagonistas esenciales en la última idea de la Sociedad Mixta de Turismo, Elena. Dices bien, Sonia, porque la Sociedad Mixta de Turismo, a través de Turi Joven, y el nombre ya lo dice todo, quiere concienciar a los más jóvenes, niños, en fin. Hombre, si te sientes joven también vale, ¿eh? Luego lo veremos en un vídeo, que yo me sentía joven, soy joven, pero unos 10 años, y también me servía. Y quiere concienciarlos hacia el turismo. ¿Y cómo? Pues a través de un montón de propuestas y de alternativas, porque el turismo es cosa de todos, y como no, de niños. A saber, concursos, murales, cómics, exposiciones, que es a donde nos vamos a ir dentro de un ratito. Y, por ejemplo, pues en la Casa del Chino de Gijón hay una exposición sobre las reservas de la biosfera, que la verdad es que me ha encantado, Sonia, porque te explica pues un montón de cosas de reservas naturales y vas viéndolo en paneles, en fin, que yo creo que no es solo para niños, que vale para todo el mundo. ¿Nos llevas? ¿Te apetece? Sí. Venga. Nos encontramos ante un nuevo proyecto de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, como es Turijoven, que, a ver, ¿en qué se basa? Bueno, Turijoven nació hace ya 3 años y trata de implicar a los más jóvenes, a los niños, en este caso de Gijón, respecto a las posibilidades que tiene el turismo para una ciudad como Gijón, y también alertar a nuestros niños respecto a los riesgos que puede tener el turismo mal desarrollado y mal planificado. Las reservas de la biosfera es un proyecto muy interesante de la Organización Mundial del Turismo y de las Naciones Unidas, que trata de preservar los entornos naturales más atractivos del mundo. Hay 400 reservas de la biosfera en España, solo 21 en España, y de ellas 3 están en nuestro Principado de Asturias, y por lo tanto nos parecía que era importante arrancar en este año del Código Ético Mundial del Turismo
con ese proyecto. Por ejemplo, ahora mismo hay pues casi 2.000 niños de la ciudad trabajando con murales. Están trabajando, todos son trabajos colectivos, los de Turijoven, no hay trabajos individuales. Un equipo de críos por los colegios está desarrollando paneles de 2 metros por 1, tomando como motivo aspectos del ecoturismo. Y la estación náutica también colabora, es decir, nuestros empresarios náuticos también colaboran con el proyecto de Turijoven con visitas y con bautismos de mar para los críos. Están entusiasmados los críos. Ya el año pasado ya vino una representación de Somiedo, de la zona de Redes, de Munillos, críos que vinieron a estar con nosotros, les dimos un bautismo de mar, funcionó muy bien. También tenemos un proyecto por el cual introducimos a los críos en el mundo de la estructura hotelera. Les llevamos a un hotel, allí los críos se les enseñan las tripas de lo que es el hotel, no solamente la parte noble, habitaciones y salones, sino también los almacenes, cómo se recicla el material, cómo funcionan las cocinas, cómo funcionan las cámaras frigoríficas, el cuarto de basuras, es decir, el mundo del hotel por dentro. Los llevaremos también, como no, a conocer las habitaciones y la suite. Y un aspecto muy atractivo y muy interesante, que es la gastronomía. Les vamos a llevar a las cocinas, vamos a ponerles una serie de ingredientes y les van a explicar cómo hacer un plato, lo van a cocinar ellos y luego los mismos críos al final de la visita lo van a comer. Y luego uno de los aspectos fuertes que tenemos también es el de trabajar con jornadas de puertas abiertas. Tenemos la primera jornada en el Colegio Rey Pelayo y ahí vamos a tener un trabajo organizado, todo ello por niños, es decir, son los niños los que organizan una jornada completa en el colegio, en este caso el Colegio Rey Pelayo, en el que arrancamos con un debate con los niños sobre el Código Ético Mundial del Turismo, sobre el ecoturismo, los riesgos del turismo. Toda una serie de actividades que acercan el turismo a los jóvenes y a los niños, pero también a los no tan niños, porque yo le puedo decir desde aquí, desde la exposición de Reservas de la Biosfera y Desarrollo Sostenible, que a mí me dan ganas de tener 10 años. Bueno, pues hay una cosa, yo creo que puedes tener 10 años, vienes aquí con la mentalidad de los 10 años y asistes a la Reserva de la Biosfera, ya ves que ahora mismo hay una visita guiada aquí, te llevan, quiere decir que todo aquel que pueda y quiera venir a visitar la exposición a horas determinadas va a tener quien la explique y por lo tanto yo creo que mentalmente puedes durante unos instantes trasladarte a la niñez. Instantes. Bueno, o todo el día, a lo mejor hay gente que mantiene la frescura mental como para eso, ¿no? Hay un dato que no dije y que creo que es interesante también. Esta exposición con la que nace Turijoven este año va a tener prolongación a partir del 5 de junio hasta el 15 de junio en el Aula de Naturaleza que el Ayuntamiento tiene previsto inaugurar ese Día Mundial del Medio Ambiente en Deva. Es muy interesante porque ese aula de la naturaleza va a permitir un mayor acercamiento de los niños al mundo de la naturaleza y por lo tanto a la defensa del medio ambiente y bueno, que se sepa que no finaliza ahí. Como no finaliza Turijoven hasta el 7 de junio en que ese viernes con miles de niños en el entorno del recinto ferial en Gijón y están invitados todos los niños de Asturias, vamos a hacer una gran fiesta de cierre del proyecto en las que vamos a recoger todas las firmas de los niños. Invitamos a través de internet de nuestra página de infogijón.com a que todos los niños de Asturias se adhieran al manifiesto por la defensa del Año Internacional del Ecoturismo y la defensa de las reservas de la biosfera y del patrimonio natural, no solo de Asturias, sino de todo el mundo. Pues muy bien, apuntadas quedan todas esas fechas para próximas citas donde seguro que nos volvemos a encontrar. Bueno, pues espero verte como una cría de 10 años disfrutando en la exposición. Gracias. Venga. Lo que tiene que hacer Elena Vélez pues es ir 2 veces a la exposición y así ya tiene cupo cubierto. Elena, ¿pero qué estás haciendo? ¿Jugando? ¿Jugando Porque me a han qué? dado un montón de cosas en Turijoven. ¿Qué te crees? ¿Que me voy solo de exposiciones? Mira, tengo una regla de infogijón.com, mira, que puedes hacer un puzzle, mira. Recordarles que este año 2002 es el Año Internacional del Ecoturismo. Y mira qué puzzle. Ese es un puzzle con un dibujo hecho... Con dibujo de niños. Un dibujo hecho por un niño. Claro. Y ahí está una de las esculturas que nos mostraste en alguna otra ocasión. Sombras de luz de Fernando Alba. Date cuenta, los niños como... Bueno, pues eso, como decía, hay un montón de concursos, de exposiciones, pues donde los niños aprenden lo que es el turismo y un montón de cosas más. Pues, señores, no me extraña que algunas quieran tener 10 años. El Plan de Excelencia Turística de Gijón les ha ofrecido esta sección.
Si me permiten, vamos a hacer una pausa. Son unos minutos, un poco de publicidad. Volvemos enseguida. Amigos, de vuelta en esta gran manzana para hablar de sexo. Sí, ya lo sé, nuestra cita habitualmente es cada jueves aquí en este tiempo junto a María Flórez, sexóloga y psicóloga del Centro SM. Pero hemos adelantado nuestra cita porque algunas curiosidades había que aclararlas de inmediato. Así que aquí estamos. María, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues es que tenemos unas dudas, unas curiosidades. Tenemos la mala costumbre a veces de leer la prensa y empezar por detrás, ¿sabes? Entonces, viene la tele, después viene el horóscopo, ¿ustedes también lo hacen? Y después vienen las noticias curiosas. Y, oh cielos, las cosas que uno puede llegar a leer. Manolo Jiménez. Sí, lo que pasa es que esto no aparecía por atrás, prácticamente estaba en primera plana de Sun, uno de los diarios más prestigiosos del Reino Unido. Muy trascendente esto que le vamos a contar. Titular. Cielos. Entonces tiene más importancia aún, ¿no? Total, pero antes, ¿puedo hacer una pequeña acotación? Seguro. Me resisto a no darla. Respecto a lo de que decía Elena Vélez de merecer el título de Miss Toño y yo. Sí. Se ha metido mucho el papel, ha tenido uno de esos descuidos típicos de Miss. ¿Sí? Porque las Miss son para las chicas, Elena. Los hombres son Mister. Pero bueno, no se preocupen que Elena, te digo yo que no tiene... Que Elena no tiene ni un pelo de tonta, se lo digo yo. No te preocupes que aquí compartimos diadema de brillantes con quien haga falta. Total, pero el Mister para los hombres, acuérdate. Bueno, las relaciones sexuales mejoran con un buen alarido. Así titulaba el Sun. Se trata de una receta ideal para tener relaciones sexuales satisfactorias, según un estudio hecho esta misma semana en Londres. El informe, elaborado por el especialista David Lewis, demuestra que emitir un grito prolongado, como este, por ejemplo, ya empezamos. Exacto. Y tan fuerte como sea posible, ayuda a liberar tensión y convierte a las personas en fogosas amantes. Eso es. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? No, estoy de acuerdo totalmente. Hombre, ahí está planteado de una manera así como muy exagerada, pero sí es cierto que es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando uno disfruta sexualmente... No empecemos con las colas ya, no empecemos con las colas. Vamos a dejar las colas bien en su sitio. Decía yo que cuando uno está relajado y disfrutando sexualmente, pues una de las manifestaciones pueden ser los gemidos o alaridos, ya llevado a un extremo, ¿no? Pero también es cierto que cuando uno no acaba de dejarse llevar, de relajarse y de desinhibirse, podemos hacer al revés. Incluso te comentaba antes que muchas veces es una de las prácticas que encomendamos a determinadas problemáticas sexuales, ¿no? Cuando no se consigue, pues vamos a hacer como si, es un poco el juego del como si. Entonces se emiten esos gemidos y esos alaridos sin que vengan provocados por una emoción propia y así viene la emoción y en este caso el placer. Sexual. Previa recomendación de que se insonorice bien la habitación donde se vaya a realizar la práctica. O no, a lo mejor eso puede ser una invitación a los vecinos. Puede ser, exacto. Compartir con el resto del vecindario, pues tampoco tiene por qué estar mal, ¿no? Eso es. Además, la envidia, mira cada uno que haga lo que pueda con ella. Esto es lo que pasa seguramente que ustedes en alguna ocasión en un hotel, pues suele pasar mucho en los hoteles o en los moteles con M, pues han sufrido No exactamente esto. Eso que nos ponías antes. Efectivamente. Sí. ¿Verdad? Por eso los hay que viajan con la aceitera, ¿no? Para un por si acaso, Para vaya. desengrasarse, claro. Sí. Total. Bueno, muy bien. O sea que hemos de comenzar... Esto va a ser un poco... comenzamos con el alarido, luego uno tiene el roce, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor conseguimos el alarido final. Es posible, y de manera natural además. Pues no está mal. Hay que intentarlo, si no es de una forma es de otra. Lo que sí está claro es que cuando estamos relajados, y aludimos muchísimo a esto, que en las relaciones sexuales un ingrediente muy muy importante es el estar relajado, desinhibido, uno consigue mucha más satisfacción en general y desde luego mejores orgasmos. Está clarísimo. Y en el caso de que uno no esté disfrutando, ¿se debe fingir?
¿Esto? Quiere decir, ¿el grito fingido puede Esta ayudar a la pareja? Esta pregunta me suena. Bueno, como viene ad hoc, pues yo pregunto otra vez, por si alguno no había visto el capítulo del libro gordo de Petete, hija mía, que también es que tú sí que estás puntillosa. Estoy un poco puntillosa, es verdad. No, pero independientemente de que se deba, no hace falta, yo creo, fingir, ¿no? Pero hablamos ya de un fingimiento, bueno, pues de acuerdo con la pareja, ¿eh? Vamos a promover el placer y esta situación. Pero no hace falta fingir. ¿Por qué? Hay que buscar el placer. Un alarido, estamos llamando alarido, pero bueno, un alarido está bien. Porque hay otro tipo de manifestaciones sonoras que a lo mejor no nos llevan al mismo punto, digo yo, ¿no? Quizás esto que vamos a escuchar ahora te suena. Así comienza todo. ¿Verdad? Estamos como comenzando la senda. Te pones la mochila y después suena esto otro. Bueno, ya estamos en el camino, vamos por el sendero, sí. Pero empezamos, ¿verdad?, haciendo camino al andar. Sí. Y camino al andar te encuentras alguna amiga por el camino, claro. Exacto. Uy, hija mía, que la cosa se va calentando ya. Y estamos buscando a un señor que se llama Éxtasis, como este. Claro, pasa muchas veces. Y empezamos a descender ya, esa montaña. Empiezas a sudar un poquito, ¿no? Y se acerca otro llamado Clímax. ¿Qué tal, Clímax? Bien, tú también. Y finalizamos pues ya prácticamente en un relax absoluto. Exacto. Esto es en la versión femenina, que también puede ser en la versión masculina. Un poco más breve, claro. Más o menos. Lamentablemente, ojalá pudiésemos tener esa prolongación. Digo, de tiempo, vamos. Las relaciones, tanto las sentimentales como las sexuales, son un gran ingrediente para el cine. Y ya que estamos, bueno, pues haciendo estas alegorías, una peli donde haya una escena que os haya gustado, que os haya impactado por ternura o por erotismo. Menudo compromiso con lo poco cinéfila que yo soy, tengo que reconocer. Ayúdanos. ¿Os surge algún título, alguna idea? Manolo. Memorias de África. Qué bonita. Memorias de África, seguramente. Es cierto. Mira, sí. Está bien. Solo la banda sonora ya. Cuando están desayunando, no, están cenando en mitad de la sabana africana, efectivamente, con una mesa, ¿verdad? Y rodeados por la naturaleza. Y alguna que otra leona, claro. Muy buena película, sin duda. Pues ahí está, como ingrediente de tantas buenas historias. Me dicen los compañeros de realización que también quieren opinar, claro, que Historias de O, ¿la conoces? ¿Historias de O? Historia de O. No. ¿Tú la conoces? Es que esa tiene unos años. Sí, que es una pasada, dicen. Bien, bueno, oye, cada uno tiene su opinión. Se inclinan por otro género. Ahí está. Desde luego, tú tienes todas las músicas. No sé si habrás visto las películas, pero... bueno, pues yo creo... Hablando de películas. Sí. Hablando de películas, precisamente, quizás María, una de las parejas que han saltado a la fama, lo vamos a ver ahora en imágenes, por su escándalo, precisamente la noche de bodas, es la que forman Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Lo estamos viendo en imágenes. Él, desgraciadamente, tuvo que someterse tras la película de acoso con unas escenas muy tórridas a un proceso de digamos, desintoxicación sexual. Se convirtió en un adicto al sexo, María. A una psicoterapia se tuvo. Una psicoterapia, ¿verdad? Dícese. Al parecer, en la noche de bodas, ¿veis? Esto es prácticamente pues, días antes del enlace. Este es el Hotel Plaza de Nueva York. Tuvieron que desalojar toda la planta de arriba. O sea, tuvieron que comprar y alquilar las habitaciones de arriba porque, al parecer, Michael Douglas está considerado como uno de los hombres más escandalosos de Hollywood. No me digas. Y en la noche de bodas, ese Hotel Plaza, pues tanto por la parte de las habitaciones superiores como las inferiores a esa suite donde se hospedaron ellos, pues totalmente desalojado. No quería compartir sus expresiones artísticas, ¿no? Yo me imagino que los propietarios del Hotel Plaza, para evitar posibles sucesos como los que les pasaron a ellos en otras ocasiones, en otros hoteles, pues dijeron, no vamos a probar la experiencia y mejor curarnos. Sí. Esto de ser adicto al sexo es un asunto que tenemos que tratar con un poco de calma en otras citas, María, porque a mí me llama la atención. Porque yo no conozco a nadie que no le guste.
Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? gusto y la adicción. Todavía esta semana, hace muy poco, leíamos en la prensa cómo Fran Rivera se presentaba también a unos talleres porque le gustaban en exceso las mujeres. Esto tenemos que hablarlo, ¿eh? En tiempo de sexo. Bueno, luego hay un poco de todo. Ahí se mezcla, bajo mi punto de vista, se mezclan muchas cosas, ¿no? Uno, los verdaderos adictos y otros que cuando se les pide algún marroncillo, lo argumentan como, es que soy adicto al sexo, ¿no? Ay, amigo. Todo vale, ¿no? Cabe la excusa, claro, entonces habría que discriminar entre los verdaderos adictos al sexo, que desde luego es un problema y es un problema muy importante, es una adicción, como otra cualquiera y que conlleva sus consecuencias. Y luego aquellos que, hombre, tanto como adictos, simplemente les va un poco de marcha. Como adicción lo hablaremos con calma, pero yo sé que hay más famosos por ahí que tienen fama de lo que tienen fama, además de ser famosos. Sí, más que personajes históricos, más que personajes famosos, personajes históricos. Hemos... ¿Has buceado en el pasado? He buceado un poquito en el pasado y pues se van a sorprender ustedes porque Cleopatra, bueno, todos dicen que faraona egipcia, ¿no? Nació en Alejandría, pero en Macedonia, pero sin lugar a dudas, una de las mujeres más escandalosas de toda la historia. Se dice que podía, efectivamente, acostarse una sola noche con más de 100 hombres. Caray. Y que todos salían un poco todos aturdidos. Pues quedaría fónica. Sí, dicen las crónicas de Alejandría que era una persona pues que le gustaba transmitir extrínsecamente todo lo que sentía. Más personajes, en este caso, Napoleón Bonaparte. Al parecer, sus romances con Josefina y sobre todo su noche de bodas en Palacio fue, pero... un escándalo. Vale. Vamos, que ni el pregonero de la corte, porque esa misma noche no durmió nadie. Es más, dicen las malas lenguas que el perro de Josefina, cuando ellos yacían, llegó a morder al emperador porque pensó que le estaba haciendo daño al ama, a Josefina. Más personajes, en este caso, todo un escándalo. Este sí que es un escándalo. Pamela Anderson. Pamela. Famosísima por su romance con Tommy Lee. Entre su historial, denuncias, escándalo público, expulsiones de un hotel. Lamentablemente, trágicamente, pasó precisamente de suspirar y gritar de placer a gritar de dolor, porque sabes que todavía están en una demanda por malos tratos. Cierto. Y para finalizar, uno de los grandes gritos de, sin duda, el macho histórico, lo vamos a ver ahora mismo en imágenes. ¿Quién nos recuerda el grito viril? No exactamente de esto. Hay mala leche. Fíjate, María, qué mala idea tienen los compañeros de realización. No se trataba precisamente de este hombre, no sé cómo el Risitas, creo que lo llaman, famoso por sus apariciones en Canal Sur. Tengo compañeros para esto, ¿eh? No quisiera saber yo qué tipo de... Pues Tarzán, hombre, Tarzán de los monos, quien sin duda el aullido más espectacular de la historia del cine, efectivamente. Este es un grito... Que lo dice todo, pone el grito en el cielo, ¿Os acordáis del grito hipohuracanado? ¿No? Sí. Muy bien, María, gracias. ¿Cómo se llamaba? Pepe Pótamo. Gracias. Hay que tener amigos con memoria externa. Pepe Pótamo y su grito hipohuracanado. Ya que estáis en materia, ¿por qué no podríais reproducirlo para un profano en la materia? Imposible. Estas cosas hay que traerlas en el recuerdo y si no, nada. Yo creo, amigos, que en esta Gran Manzana hemos visto el mejor ejemplo de lo que significa manifestarse sonoramente cuando uno yace con su pareja. Uy, qué bien lo he dicho. ¿Recuerdan ustedes este anuncio? Sí, más que un anuncio era lo que ha recogido nuestra compañera Rosa Prada en las calles de la Gran Manzana, porque intentamos siempre, pues somos un poco cotillas y buscamos, pues, ¿qué hacen ustedes en sus alcobas? Pues más bien silencioso. ¿Por motivo de vecinos o porque no le sale a usted el gemido? No, porque no me sale. ¿Y a usted, su compañera, le gusta que sea expresiva o que también a la chita callando?
Bueno, me gusta que sea más expresivo en gestos que en palabras. Ah, en gestos. O sea, que usted los grititos y eso no les cita más. No, en principio no. Venga, muchas gracias. Tú no te asustes, que ya te aviso. ¿Tú cuando haces el amor eres de las expresivas que te gusta expresarlo y gritar o eres más bien silenciosa? Nada. ¿Cómo que nada? O sea, Nada, porque no tengo novio. Bueno, mujer, de momento, para eso no hace falta no tener soy novio. silenciosa. ¿Pero porque no te salen o...? Venga, vale, Pues no sé. Depende, supongo. ¿Depende de la pasión o depende de la chica? Sí, será de la pasión. ¿Y a ti te excita que la chica sea escandalosa? ¿Que la digan los vecinos? No, me es igual. ¿Te da igual? No es una cosa más, un estímulo más oírla. ¡Ah! ¿Gritar? A ver, gritanos un poco, a ver cómo lo haces. No, yo paso de gritar. Bueno, me quedaría la mitad, pero sí, puedo gemir. Es que soy hipertenso. Ah, Si claro. no, entonces corro el riesgo de un infarto, pequeñas historias alrededor de lo que es el amor. ¿Y su pareja le gusta que sea expresiva o...? Sí, me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Todo va bien? Y yo le digo, sí, la verdad. No, pero que Es muy salada. grita ella. Ah, que grite ella. Sí, yo le dejo hacer lo que quiera, somos muy autónomos. Venga, Sí, muchas se dan casos. Venga. gracias. ¿De verdad? No, bueno, no se asuste, ¿eh? Yo le aviso. ¿Usted cuando hace el amor le gusta ser expresivo y gemir, gritar o es más bien de lo silencioso? Más bien silencioso. ¿Y eso? ¿Porque se lo pide el cuerpo? Sí. ¿Y su pareja le gusta que se le oiga cuando tiene placer? No exprese? especialmente. No. No. ¿También calladitos? Hombre, callaos no, pero bueno, normal. Pero sin despertar a los vecinos. Sí, efectivamente. Venga, gracias. Calladito. ¿Seguro? Sí, ¿Y te gusta que tu pareja sea también silenciosa o que se exprese? que se exprese libremente. O sea, que grite, que gima, Bueno, tampoco es que espontáneo. espontáneo. Sí, Pero sí te excita eso, ¿no? hombre, claro. ¿Y tú por qué no...? Hombre, porque también hay vecinos, ¿entiendes? Los papeles oyen. Los vecinos que hay que mantenerlos... bueno, pues que... Si al final los vecinos sirven para algo. Las Convenientemente comunidades, cuidados. aunque solo sea como excusa, por lo menos, ¿y por qué no? Pues por los vecinos, por un respeto, María, oye, hay que ser políticamente algo. Bueno, vamos a ver, yo tengo una pregunta. A ver. Esto de gritar, Sonia, María, ¿es óptimo porque redunda en tu bien, te desahoga, como decía el estudio, o porque la otra persona te ve disfrutar Te y baja le la estimula? tensión arterial, como dice el señor. Por las dos cosas. Desde luego, el ver generalmente que tu pareja disfruta y que se está sintiendo bien, eso te hace sentir bien y te estimula, es una sobreestimulación. Y sobre todo a los hombres, esto es cierto, les estimula muchísimo el ver que su pareja, en este caso si es una pareja heterosexual, su mujer, se sienta Quizás por plenamente el rol de macho, ¿no? satisfecha. Sí, por el rol de macho y porque también venimos de unos momentos en los cuales la mujer era muy pasiva y ahora está intentando ser activa y eso al hombre le agrada. Pues nada, ala, a coger el rol y a gritar también, a soltar adrenalina, a comunicarse, hija mía. Claro. Yo quería mostraros antes, y si me lo permitís... Tú estás en vamos a mostrarnos hacerlo. cosas hoy. Sí, Pues venga, hombre, muéstranoslo. Quiero. ¿Cómo se expresa aquí nuestro amigo? Oh, I can't stand it. Oh, I can't stand it anymore. Oh. Go. Oh, Mary. Oh, Kelly. Oh, Kelly. Is it good? Are you enjoying it? Is it good? Is it good? Is it good? Are you enjoying it? You do it now. You do it now. Now you do it. Ma. Oh, dear mommy. Done. I'll make love to you all night long.
Estupendo, estupendo. María, ¿qué te ha parecido? Genial, simpaticísimo. Pues como por sus gemidos les conoceréis, pues nada, habrá que conocerse. María Flórez, hoy en nuestra Gran Manzana, para resolvernos lo que era, ya les decía, esta incógnita y esta preocupación que teníamos hoy sobre cómo enfocar o cómo encarar esto del volumen en las relaciones. Tendremos nuevas citas con María Flórez en la Gran Manzana para hablar de sexo. Estaremos esperándote, María, gracias. Y también estaremos esperando su vuelta en unos minutos, porque, ¿saben? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero estamos enseguida de regreso. So sexy, sexy, sexy.